Hermanos, vamos a comenzar y como siempre vamos a comenzar compartiendo la escritura que vamos a tocar ahora. Realmente vamos a llegar hasta el versículo 27, ¿verdad? Pero vamos a ponerlos todos. El tema de ahora son las dos resurrecciones. Espero que sea de bendición, así como siempre es para nosotros el prepararlo, ¿verdad? Así es que vamos a leer la escritura. Juan capítulo 5, versículos del 24 al 29, dice así la palabra. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de muerte. Que Dios añada bendición a su palabra. Bien, amados hermanos, que Dios me los bendiga a todos. Vamos a comenzar con la clase. Este día nos toca la clase número 2 y vamos a comenzar a ver este tema tan importante, ¿verdad? Que de manera positiva, es decir, de manera de bendición lo vamos a vivir nosotros, pero también hay un aspecto de esta clase que también aquellos que no son hijos de Dios lo van a vivir. Así es que el tema de ahora, la clase es la número 22, el tema son las dos resurrecciones y es el texto que ya leímos es Juan capítulo 5 del 24 al 29. Así es que vamos a comenzar. Las dos resurrecciones. Amén. Amén, que el Señor les bendiga. Como ya dijo el pastor, el tema de este día son las dos resurrecciones. Y Job, vamos a iniciar con la pregunta. Job preguntó, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿Qué nos dice Job 14:14? La Biblia responde enfáticamente a esto, mis queridos hermanos. Y la respuesta es sí, definitivamente. Todas las personas creyentes e incrédulas resucitarán de los muertos un día. Todos vivirán para siempre y esto es importante, conscientes e individualmente. O sea, cada uno de nosotros tiene un destino propio, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que pensar cuál es nuestro destino, porque la idea de presentar esta clase no es solo llenarlos de información, sino que cada vez que con ella nos vayamos evaluando. Entonces, un día todos vamos a resucitar y va a ser una resurrección personal, una resurrección consciente y una resurrección que definitivamente va a ser para siempre. Hay dos aspectos de esa resurrección para el creyente. El primero es en lo espiritual. ¿Qué nos dice en lo espiritual? Los cristianos resucitan cuando Dios imparte la salvación a sus almas previamente muertas. Aunque estaban muertos en sus pecados, ahora disfrutan la vida nueva en Cristo. Ahí vemos nosotros, ya conoce usted el texto que Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y Romanos 6 que utilizamos mucho para el bautismo, ¿verdad? Que es para que nosotros vamos a tener esa nueva vida en Cristo. Entonces, hay dos aspectos. El primero que vamos viendo, que acabamos de ver, es el aspecto espiritual, ¿verdad? Que lo hacemos ya. Es una resurrección ahora. Y también, por supuesto, hay un aspecto físico. Amén. Y en lo físico,
Los creyentes confiamos en que aun cuando a la larga se debilitarán sus cuerpos terrenales, un día recibirán la resurrección de sus cuerpos, que durarán para siempre. Recibirán nuevos cuerpos cuando el Señor Jesucristo transforme el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Eso lo encontramos en Filipenses 3:21. Entonces vemos que hay dos resurrecciones, ¿verdad? Para el creyente hay dos resurrecciones. Primero es una resurrección espiritual, muertos al pecado, ¿verdad? Estábamos muertos en el pecado y Él nos resucitó a una nueva vida. Esa resurrección espiritual la vivimos ya, pero también en lo físico. Y eso ya saben ustedes, y como vimos en Filipenses, que Él, este cuerpo de humillación lo va a transformar, ¿verdad? Lo va a transformar en un cuerpo semejante a la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. El resultado será que los creyentes estén preparados para disfrutar la resurrección durante el milenio en perfección, sin pecado, así como ser adecuados para la existencia eterna en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 21 y 22 al respecto. Ahora, vean esto, en la resurrección, oiga esto, la resurrección espiritual. Desde el momento en que usted recibe a Cristo, lo único que hace es progresar en esa resurrección, ¿verdad? En ese crecimiento espiritual. Pero, amados hermanos, ya no hay más transformación espiritualmente. La única transformación que espera a los creyentes no es espiritual, sino que la transformación que espera a los creyentes es de nuestro cuerpo. No vamos a ser superiores espiritualmente más de lo que ya somos en nuestro interior, en nuestro nuevo hombre, porque ese nuevo hombre es el que nos capacita para estar en la presencia del Señor, nos capacita primero para vivir en el milenio, ¿verdad? Nos capacita para estar en la presencia del Señor, absolutamente, pero en lo físico tenemos que ser cambiados para que también en espíritu y en cuerpo podamos estar presentes con el Señor, completos donde sea que Él nos lleve, ¿verdad? Y la Biblia es clara que primero vamos a ser levantados, luego vamos a regresar y vamos a estar con Él en el reino durante 1000 años y luego vamos a ser trasladados a la nueva Jerusalén y con cuerpos totalmente redimidos, pero espiritualmente usted será igual. Y eso es lo curioso. No habrá más cambio, ¿verdad? Y ahorita vamos creciendo en dominar al cuerpo, en dominar nuestra experiencia de esa vida nueva en un cuerpo corrupto. En eso vamos creciendo. Dígame, hermana Kenny. Aquí se está hablando de dos resurrecciones, espiritual y en lo físico. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que estamos muertos en la Ausentes del cuerpo, vida? presentes al Señor. Sí. ¿Sí? Ahora, Ajá. eso pasa, eso no se refiere al cuerpo, ¿verdad? El cuerpo, cuando usted muera, va a ir su espíritu, va a ir al Señor. Su cuerpo se va a quedar aquí. Entonces, nosotros recuerde que vamos a venir a traer el cuerpo en el arrebatamiento. Allí, cuando los muertos en Cristo resuciten, nuestro cuerpo va a ser transformado y esa es nuestra resurrección física. Cuando nuestro cuerpo sea transformado y entonces la resurrección espiritual se va a unir con la resurrección física y vamos a hacer un cuerpo, vamos a hacer un ente totalmente transformado. Entonces se refiere cuando Pablo decía, yo prefiero estar con el Señor, ¿verdad? Ausente del cuerpo, presente al Señor, se refiere a no físicamente, sino que cuando él muera, su alma va a la presencia del Señor. ¿Se comprende eso? Dígame. Y otra pregunta, se supone que estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Correcto. ¿Qué sucede con nuestra alma y qué sucede con el espíritu? Ok,
tenemos nosotros que hacer la diferencia. ¿Qué es? ¿Verdad? Porque al saber qué es, vamos a saber qué sucede. Porque ya prácticamente conocemos de manera general todo lo que va a pasar. Entonces, el cuerpo, pues yo creo que ahí nadie se confunde, ¿verdad? Es el depósito en el que estamos. El espíritu es lo que Dios da, es el hálito de vida que Dios da y es la parte nuestra que tiene conciencia de Dios a la cual nosotros no podemos llegar. Entonces, nuestra alma es la conjunción de ambos. Nuestra alma es quién es Kenia. ¿Quién es esta persona, verdad? Entonces, y cuando, permítame, cuando, un segundito aquí, ahí está. Cuando, estamos, me distrajo. El espíritu. O sea, estamos diferenciando al alma, el cuerpo y el espíritu, ¿verdad? Entonces, el cuerpo, el alma es la conjunción del espíritu y el cuerpo. Entonces, cuando nosotros nos vamos, no es realmente lo que se va nuestra alma, porque es conjunción de ambos, sino que lo que espiritualmente nosotros somos. Cuando regresamos, venimos a traer el todo de nosotros, ¿verdad? Porque Dios ha querido que Kenny no solo vaya al cielo espiritualmente, sino que venga a traer toda su identidad aquí. La tumba que un día va a estar, ¿verdad? Que de momento se siente raro que de repente ahí va a estar su nombre, va a ser abierta y usted va a traer su cuerpo físico y va a ser transformado y entonces vamos a volver a ser una unidad, pero completamente transformado. En este momento hemos sido transformados solo espiritualmente, ¿verdad? Y tenemos la lucha porque estamos en el cuerpo físico que posteriormente será transformado. ¿Sí se comprende? Si hay dudas, por favor, pregunten, ¿verdad? Pregunten, ¿verdad? Ahí vamos entonces. Entonces, el resultado será que los creyentes estén preparados para disfrutar la resurrección durante el milenio en perfección, sin pecado. O sea, recuerde, solo para que no se pierdan, ¿verdad? Imagínense que hay dos maneras que nosotros vamos a ir al Señor, sea que nosotros muramos o que suene la final trompeta. Imagínense que morimos, ¿verdad? Entonces morimos, somos enterrados, pero en el momento de la muerte nuestro espíritu va a la presencia del Señor. Luego nosotros vamos a venir a traer el cuerpo. Entonces, cuando venga el Señor y sea el arrebatamiento, nos vamos a unir y luego vamos a venir de nuevo con Cristo cuando Él establezca su reino. En el reino vamos a estar con el cuerpo transformado. Es un reino que va a durar 1000 años. Este cuerpo no aguanta, ¿verdad? Entonces va a ser cuerpo completo, ya transformado. Y después vamos a pasar todos con ese mismo cuerpo transformado y como ya espiritualmente hemos sido transformados, vamos a pasar a la, ¿cómo se llama? A la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Tal como hablan los capítulos finales de Apocalipsis. ¿Ok? ¿Estamos ahí? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Otra pregunta. Dígame. Ay, perdón. No Cuando morimos, el cuerpo va a ser transformado como morimos o como hay, o no se puede saber como si va a ser levantado físicamente como morimos o ya o jóvenes o mayores o niños o como. Pues yo tengo la esperanza que yo voy a ser el cipotón de aquel de 20 años, ¿verdad? Y no me van a resucitar ya viejito. No, sino que con cuerpos que ya no van a ser afectados con la edad. Incorruptibles, pero vamos a ser identificados. Hermana, dígale. O sea que su cuerpo va a coincidir con usted, o sea, de alguna manera nos vamos a conocer y cuando nos veamos vamos a identificarnos. O sea, no es que solo vamos a hacer una luz, sino que vamos a ser identificables, solo que nuestro cuerpo será perfecto. ¿Verdad? Eso es lo emocionante, que ahí ya no va a importar la edad porque es un cuerpo perfecto, que puede estar delante del Señor. Había una pregunta ahí de mi hermano César. Quiero saber el 5:25, que a qué se refiere, que dice de cierto os digo. Prenda la luz.
de cierto os digo, dice, que viene la hora. Ok, ya vamos a llegar a ese punto. Ya vamos a llegar. Déjenos avanzar un poquito y vamos a llegar a ese texto. Ok, ok, sigamos entonces. La Biblia enseña que los incrédulos también experimentarán la resurrección física. ¿Se escucha? Sí, amén. No, de aquí. La Biblia enseña que los incrédulos también experimentarán la resurrección física, pero como nunca experimentaron, ponga atención a eso, pero como nunca experimentaron la resurrección espiritual, resucitarán para enfrentar la sentencia final ante el juicio del gran trono blanco. De acuerdo con su condenación, la resurrección eterna de sus cuerpos se adecuará al castigo eterno en el lago de fuego. O sea que vea esto, que esto es bien importante porque todos vamos a resucitar. Unos para vida, otros para muerte. Ya vamos a entrar a los versículos, ya vamos a desarmar un poquito los versículos, pero tenemos que tener en mente que todos vamos a resucitar. Nosotros los cristianos vamos a resucitar para vida. Y como ya resucitamos espiritualmente, el cuerpo se va a adecuar a nuestra vida espiritual. Entonces, pero como los incrédulos no han resucitado espiritualmente, su cuerpo se va a adaptar, se va a adaptar a su naturaleza espiritual y su cuerpo va a surgir para ser castigado eternamente. O sea que no van a tener un cuerpo preparado para estar en el cielo, sino que para ser castigado, porque ellos no fueron nunca, como dice ahí, nunca experimentaron la resurrección espiritual. O sea, la base de todo es resucitar espiritualmente. Pues recuerde que estábamos muertos en delitos y pecados, entonces cuando resucitamos, ¿verdad? Es cuando Dios nos da vida y entonces estamos unidos a Él para siempre, ¿verdad? Amén. Pero en cambio, los perdidos van a resucitar para una resurrección de condenación. Así es. Y como vamos a hablar a continuación, desde el libro de Génesis, la verdad de la resurrección se repite por todas las escrituras. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac, dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Abraham confiaba en que Isaac y él volverían del sacrificio, y por eso estaba dispuesto a matar a su hijo, pues sabía que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos. O sea, estamos viendo que la resurrección de los muertos es un tema tocado en la Biblia aún desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por eso hice el énfasis que desde Génesis el Señor viene hablando la resurrección. Correcto, entonces estamos poniendo el ejemplo de Abraham, cuando el Señor, después que le dio a su hijo, le dijo: sacrifícame, Abraham, a Isaac. Entonces, yo no sé qué habrá pasado por la mente de él, pero él fue y él lo iba a sacrificar. Y en el corazón, él sacrificó ¿cómo se llama? A Isaac, porque si usted se recuerda, él levantó el cuchillo para matarlo. Pero en ese momento, el ángel lo detuvo y le dijo que no lo sacrificara porque ya él había mostrado que sí obedecía al Señor. Hebreos nos da una explicación al respecto, ¿verdad? Que dice que en el capítulo 11, cuando habla de la fe, dice que Abraham obedeció a Dios sabiendo que Dios es capaz aún de resucitar a Isaac de los muertos. O sea que ya el Antiguo Testamento nos habla del ¿cómo se llama? De la resurrección de los resurrección del muerto. Y así lo haría si fuese necesario Abraham para cumplir su palabra, para cumplir la palabra que él había prometido al Señor, que darle a su hijo, y para cumplir también las escrituras. Correcto, entonces Abraham creyó y ese es el punto, hermanos. Ese es el punto. Creyó, ¿por qué? y le fue contado. O sea, no solamente creer de si me gusta, si voy a la iglesia, si en lo que me queda tiempo, sino que Abraham le creyó a Dios a punto de sacrificar él mismo con sus propias manos a sus hijos.
Yo los he visto a todos ustedes, ¿verdad? Cómo ustedes son afectados por cuando se incomodan sus hijos o cuando alguien habla de sus hijos. ¡Bah! Rapidito nos incomodamos. Pero nosotros tenemos que saber que Dios nos cuida a nosotros, cuida a nuestros hijos, y entonces nosotros tenemos que confiar en Él. Tenemos que cuidarnos porque son nuestra responsabilidad, pero hay una esfera donde Dios va a actuar. Entonces, Abraham tuvo tal confianza en Dios y en la resurrección que Él iba a efectuar ¿cómo se llama? De Abraham en el caso de que fuera de Isaac en el caso de que fuera necesario porque Abraham lo sacrificara. Sigamos con Job, con el ejemplo de Job. Bueno, y a Job corresponde su propia pregunta. Si Job responde su propia pregunta, perdón. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Esa es la pregunta que se hace Job a sí mismo. De la siguiente manera, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación, dice Job. O sea que, oiga esto, que Job decía, ¿verdad? Se preguntaba, ¿y si el hombre muriera, va a vivir de nuevo? Pero después él dice, todos los días de mi edad esperaré, oiga esto, hasta que venga mi liberación. La liberación no se refería al problema material que estaba pasando, sino que al momento que él iba a ser liberado de su cuerpo. De su salvación, por creer. Luego, después, amplía su creencia en la resurrección del cuerpo, en un texto que nosotros conocemos bien, ¿verdad? Que está en Job 19. Amén, y lo leeré a continuación. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Entonces vean que ahí Job estaba tan seguro, aún en medio de la pérdida, en medio del dolor, en medio de todo eso, él decía, él se daba la respuesta y así en niveles se daba la respuesta y al final decía, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Amén. Yo lo voy a hacer. Aunque mi cuerpo se destruya, yo sé que voy a ver a mi Redentor. Y eso es lo que suele pasar en todo, algunas veces en los creyentes que desmayamos y tenemos que, el caminar cristiano es seguir adelante a la meta sin desmayar. Amén. Porque tenemos una esperanza. Y hay otro ejemplo que es el de Daniel. De igual forma, Daniel señaló que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lo encontramos en Daniel 12:12. Entonces Daniel aquí está hablando de las dos resurrecciones que van a sufrir los creyentes y los incrédulos. Pero nosotros estamos dividiendo la resurrección para el creyente en dos. Pero aquí dice que van a ser levantados solo para confusión eterna. Pasajes del Nuevo Testamento como Mateo 22, Juan 11, Hechos 24, Hebreos 11, también aluden a la enseñanza del Antiguo Testamento sobre la resurrección. Como les dije hace un momento, desde Génesis se empieza a mencionar la resurrección, no la encontramos solo en el Nuevo Testamento. Y recuerden que cuando los apóstoles hablaban de las escrituras, no hablaban del Evangelio según San Juan, no hablaban del Nuevo Testamento, porque todavía no existía. Cuando ellos hablaban de las escrituras, hablaban del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento hacen referencia a los textos del Antiguo Testamento que hablan de la resurrección. O sea que la Biblia está toda relacionada, ¿verdad? Y no hay un punto en una que contradiga el otro. Sobre ese fundamento, el Nuevo Testamento amplía la verdad de la resurrección corporal y literal. En Lucas 14:14, el Señor habló sobre la resurrección de los justos, mientras en Juan 6:39 declaró, y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que de todo
lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces vemos que la resurrección está más que establecida en la Biblia. Amén. ¿Verdad? Tanto por los discípulos, así mismo como el Señor. Entonces no debemos nosotros de dudar, ¿verdad? Y antes de levantar a Lázaro de entre los muertos, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, que no quepa duda que vamos a resucitar. Amén. ¿Verdad? La vida por larga que tengamos, imagínense que por aquellas las posibilidades lleguemos a vivir 100 años, nunca se va a comparar con la vida eterna, con lo que viene, ¿verdad? Y por más que estemos codiciando y tratando de ser, de tener, nunca se va. Y el problema es que cuando es demasiada la codicia, demasiado nos metemos con la vida mundana, porque a veces los cristianos, y cuando digo mundana me refiero al mundo, pues, pero el problema es que a veces nos metemos a la vida aquí en cuestiones problemáticas, contrarias a la voluntad de Dios, y se nos olvida que todo esto va a pasar, que por más que querramos, el cuerpo se hace viejito, ¿verdad? Que el cuerpo se arruina, entonces tenemos que ir creciendo ambos, ¿verdad? Así, cuerpo avanza, pero nuestra alma tiene que avanzar. Y si el Señor ya nos dio lo especial, lo mejor, tenemos que cultivarlo para desarrollar. Amén. Entonces, no olvidar en estas dos últimas que ha estado analizando el pastor, que tenemos que estar seguros de que estamos seguros. Yo siempre insisto esto, que somos de Cristo, porque dice que de todo lo que Él me diere y nosotros, si somos ya de Cristo, no nos va a dejar acá, nos va a resucitar para el Señor. Entonces, es bien bonito porque dice de todo, y en el todo estamos nosotros. Estamos nosotros. Y vamos a ser levantados. Por eso tenemos que tener la seguridad. Los apóstoles también predicaron la resurrección según Hechos, ¿verdad? Según Hechos 4:2 que registra, las autoridades judías estaban resentidas de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Todo lo que Jesús decía y todo lo que Pablo decía era como un choque para la cultura, porque ellos habían tantas doctrinas en ese tiempo, habían tantas, como en esos tiempos, conspiraciones. Entonces la gente no se asentaba en lo que estaba. Por eso es que los apóstoles predicaban enfáticamente sobre la resurrección. Ahora, el problema que en esa predicación, porque los judíos estaban acostumbrados, los fariseos entendían de la resurrección. El problema es que se unía la resurrección de los muertos con Jesucristo. Entonces, ese era el choque. Ajá. Pablo anunció la doctrina de la resurrección a los filósofos griegos escépticos de Atenas ante el Sanedrín. Alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Pablo habló a todos los que estaban en el Sanedrín. No eran personas cualquiera, sino que eran personas doctas, instruidas en muchas, diríamos, como profesiones en este tiempo, para decir así. Pero el Señor, Pablo pudo hablar ante ellos y poner lo que decía la palabra de Dios y exponerle la salvación. Amén, amén. Entonces, pero fíjense que continúa la Biblia hablando de la resurrección, ¿verdad? Entonces, las epístolas continúan hablando de esto, ampliando la enseñanza bíblica con respecto a la resurrección del cuerpo. Pablo dedicó todo un capítulo en 1 Corintios 15. Yo no sé si ustedes alguna vez han leído 1 Corintios 15. Si no lo han leído, les hago la invitación que lo hagan, ¿verdad?
¿verdad? 1 Corintios 15, a defender esta doctrina vital. En el versículo 21 escribió, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que empaparnos de esto porque lo vamos a vivir. Amén. Lo vamos a vivir. Y en 2 Corintios 5:1 les recordó, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Como ya se anotó, a los filipenses se les declaró que Jesucristo transformara el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Amén. Vamos al momento este es bien importante, el momento del arrebatamiento. Y nos dice así, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después dice, luego nosotros los que hayamos quedado seremos juntamente arrebatados. Fíjense que 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15, usted los lee y se complementan y usted puede sacar una vistazo de lo que va a ser el arrebatamiento. Ahora, en Juan capítulo 5, versículos 14 al 24, el Señor mostró cómo afecta sus prerrogativas divinas, porque Él dijo que tenía dos prerrogativas divinas, de dar vida, que el Padre se las había dado, de dar vida a quien Él quiere y de juzgar. Entonces, a los pecadores, ¿verdad? Pero Él lo relacionó para dos cosas. Quienes creen en Él reciben vida eterna. Quienes lo rechazan serán juzgados. O sea, no hay vuelta atrás, ¿verdad? Todo está en relación al Hijo, absolutamente en relación al Hijo. Amén. El apóstol Juan también tenía en la mente la resurrección de los creyentes cuando escribió, amaos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, vamos a poderlo ver porque vamos a estar hechos ya iguales, transformados por completo, ¿verdad? Entonces, como les decía hace un rato, la vida y el juicio están unidos, ¿verdad? Están unidos en una sola persona. Esta persona es quien da vida y esta persona es la que juzga. Entonces, en la manera que escuchemos sus palabras y las creamos, vamos a tener vida eterna y de hecho nosotros ya la tenemos. Pero en la medida que escuchan la palabra y la rechazan, todos los demás vendrán a condenación. Amén. Y los versículos 25 y 29 ilustran aún más esas verdades. Nos presentan la resurrección corporal de los creyentes y la resurrección física a que todos les esperan o nos esperan. Correcto. Entonces, nosotros, como decíamos al principio, vamos a tener una doble resurrección. Ya resucitamos porque estamos muertos en pecado, ahora hemos resucitado espiritualmente y luego nuestros cuerpos van a ser transformados. Para los incrédulos solamente les espera resucitar y el juicio. La Biblia llama a eso la segunda resurrección. Amén. Ahora vamos a ir a los textos. Dime. Así es. Solo para una pequeña ampliación y la explicación de la resurrección física y espiritual puede dividirse en 3 puntos. Las personas resucitadas, lo que tú acabas de mencionar, y el poder que lo resucitó y el propósito de su resurrección. Amén. Entonces, la resurrección espiritual. Vamos a ver el primero. El versículo 25 dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Amén. Entonces, aquí está, ¿verdad? La explicación de las resurrecciones física y espiritual puede dividirse en 3 puntos. Las personas resucitadas, el poder que los resucita y el propósito de esa resurrección. Vamos al primer punto que es las personas resucitadas. Vamos al versículo 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es
cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Ahora vamos a la pregunta del hermano César, porque aquí está el punto en el que él preguntaba. Hermano César, ¿está tú ahí? ¿Se durmió? Sí, aquí estoy. Ok, ¿cómo era su pregunta en el texto que nos decía? Porque ya llegamos al Al texto. 25. Que se me podría explicar esto en cuanto a que los muertos, si bien la voz, van a vivir, van a resucitar. Ok, aquí lo dividimos en dos partes. Primero dice, viene la hora, ¿verdad? Y ahora es. Entonces lo dividimos en dos puntos, pero vamos a comenzar con el principio. Dice, de cierto os digo. Esta como declaración se traduce como amén, amén, ¿verdad? Amén, amén. Cuando el Señor así decía, implica una declaración enfática que no puede ser contravertida. Viene la hora y la hora es. Mientras Cristo estuvo presente, ofreció vida espiritual a todos los que atendían su palabra. Pero la expresión completa de la nueva era que él inauguró no se vería hasta el día de Pentecostés. Los muertos espirituales que respondan a la voz del Hijo de Dios vivirán en el Espíritu. Ahí está la primera resurrección, Ahí ¿verdad? está. Ahí está exactamente la primera resurrección. Entonces, Cristo, cuando él estaba predicando, él estaba entregando, oiga bien, él estaba dando vida, pero realmente la era esta de la vida espiritual iba a ser formalmente inaugurada en el día de Pentecostés, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que los apóstoles recibieron lenguas o sea, fuegos como lenguas que se posaron sobre ellos, ¿verdad? Entonces, pero aquí está hablando de que los que estaban muertos espiritualmente, cuando oían la voz, porque aquí así dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Se está hablando aquí de los muertos espiritualmente. Íbamos a resucitar a una nueva vida aquí para vivirla aquí de una manera espiritual. Pero entonces, sigamos ahí. Estar muerto espiritualmente es ser insensible a las cosas de Dios y estar en completa incapacidad de responderle. Eso, yo creo que todos comprendemos eso, ¿verdad? Por más que usted le quiera decir a alguien, convertite, hombre, convertite, recibe al Señor, si la persona no es tocado por el Espíritu Santo, le va a parecer ridículo, le va a parecer tonto, mire. Se va a burlar. Se va a burlar, así es, lo va a hacer por compromiso y no va a pasar nada. En todos mis años de servirle al Señor y de predicar, mire, hemos hecho micos y pericos. ¿Qué no hemos hecho para que la gente se acerque al Señor? Hemos inclusive pensado en estrategias para convencer a la gente y se nos olvida que quien convence a la gente es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, que la gente cuando llega a la iglesia sin Cristo están muertos espiritualmente y reaccionan a la voz de Dios. Entonces, pero el que no reacciona es porque sigue muerto. Algunos dicen, no, hombre, este es terco, este está duro. Es que necesitan el llamado de Dios. Entonces, cuando nosotros tuvimos ese llamado y reaccionamos a ese llamado, tuvimos una nueva vida dentro de nosotros y eso nos dio la capacidad de observar las cosas de Dios, de gozarnos en las cosas de Dios, ¿verdad? Yo recuerdo que la hermana Ana decía, ¿cómo voy yo a una iglesia? ¿Cómo voy a estar en la iglesia? Recuerdo cómo ella contaba, ¿verdad? Estás loco. Y yo creo que todos hemos pasado por lo mismo. Pero cuando Dios nos despertó, ¿verdad? Se hizo real lo que dice la Biblia, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te iluminará la luz de Cristo. A partir de allí, nuestra vida cambió. Y podemos estar encerrados hora y media en la iglesia, gozándonos de las alabanzas, de la palabra, de la comunión entre hermanos
Y todavía después de estar ahí, va hermano, vamos a compartir tal cosa y compartimos. No, y como dice la palabra, primero tenemos que sentirnos privilegiados de haber sido llamados, porque dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y de los escogidos, perdón, sigue, sigue. No, y solo quería hacer referencia, el pastor Junior dice, no es que tú no quieras algo con Dios, es que Dios no quiere nada contigo. Dice. Así es, o sea, no ha llegado el tiempo. No ha llegado el tiempo. No ha llegado el tiempo, no sé. Y algunas veces nos enojamos porque nosotros intentamos incorporar a todas las personas a que se gocen de todo lo que nosotros nos estamos gozando verdaderamente al cumplir la palabra de Dios, al compartirla, al aprenderla y de todos los privilegios que nos da de ser llamados hijos de Dios. Pero como dice, como hacía referencia, no, algunos no es que nosotros no querramos, no, es que no hay vida. No hay vida, ajá. No hemos nacido de nuevo. No, nada despertó. Entonces, amados, estamos en las personas, ¿verdad? Dios nos levanta y luego nos levanta para que nos resucite espiritualmente, para que a través de estos cuerpos nosotros andemos en nueva vida. El texto exacto dice novedad de vida. Entonces, Pablo describió vigorosamente cómo caminar siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, viviendo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y siendo por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estas personas no despiertan, estas personas no reaccionan hasta que el Espíritu Santo los hace reaccionar. Así es. Entonces, las personas que reciben esa resurrección, aquellas que Dios tocó. Amén. Y algunas veces uno no deja de incomodarse o de molestarle, pero no nos queda más que orar por ellas para que Dios haga la obra. Así es. Y cuando nosotros le decimos al Señor, a la persona, reciba a Cristo, en ese momento nosotros tenemos que orar, no solamente para que la persona, sino que para que Dios. Porque así como usted y yo no tuvimos nada que ver con nuestro nacimiento carnal o material, tampoco pudimos meter nuestras manos para nacer espiritualmente. Hay cierta actitud que debemos de tener, pero solo eso, escuchar, poner atención, poner un corazón dócil, y de ahí todo el trabajo lo hace Dios. Amén. El tema central del Evangelio de Juan es que Cristo vino a dar vida eterna a quienes estaban muertos espiritualmente. Es lo que acabamos de estar hablando. Entonces, esas son las personas que resucitan, los que estaban muertos espiritualmente y reaccionaron a la palabra de Dios. Si ustedes recuerdan, el texto dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos, oiga esto, esa es la relación, oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que oyeren vivirán. O sea, todo está sujeto a la palabra del Señor. Ahora, el segundo aspecto es el poder que nos levanta. Según Juan 5:26 nos dice así, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Amén. Entonces, hemos visto nosotros que el Hijo puede dar vida. Eso lo dijo, es una de sus prerrogativas que el Padre le concedió, porque como el Padre, Él tiene vida en sí mismo. O sea, Cristo, el Padre y el Espíritu Santo no dependen de nadie. Ellos pueden dar vida a quienes ellos quieran. Nadie puede dar aquello de lo que carece. Entonces, ningún ser humano puede generar vida eterna para sí mismo, ni impartirla a los demás. Bien, hermanos, yo cuando estoy predicando y sé que hay un inconverso en la iglesia, cómo quisiera yo tener las palabras, cómo quisiera poder tener las palabras que pudieran persuadirlo para que ponga atención a la palabra de Dios y se transforme. Cuando veo a algunos muchachos así bien desplicentes, que nada les interesa, cómo quisiera poderles mostrar mi vida pasada y cómo Dios me ha cambiado, pero yo no puedo generar esa vida. Yo tengo esa vida porque me la dieron, la nueva vida en Cristo. Entonces, solo Dios la posee, esa nueva vida, y la concede por medio de su Hijo a quien Él quiera.
Amén. Fíjense que no sé si ustedes escucharon el domingo pasado, creo que fue, ¿verdad? Cuando estaba predicando el pastor Junior dijo, habló que la vida eterna, el nuevo nacimiento, viene de Dios. No tenemos nada nosotros cuando hablaba de que si éramos realmente salvos. Entonces, realmente, amados hermanos, alguien podrá decir, pero es que mira, a mí no me pega la predestinación y la selección que Dios hace. A mí no me parece, lo puede buscar allá en Romanos 8, ¿verdad? A los que antes conoció, también los predestinó, ¿verdad? Y me va a decir, eso no me parece a mí. Pero usted no puede decir que el que no le parezca, no puede decir que no es bíblico. Allí está en la palabra. Busca por favor en Romanos capítulo 8. Y es algo que, amados hermanos, mire, yo le he dado vuelta y algunos de ustedes me conocen desde hace años, pero yo le he dado vuelta y le he dado vuelta porque sí hemos predicado y hemos presentado la palabra y hemos hecho todo lo que nosotros podíamos y la gente así no se convierte. No se convierte. Entonces, Romanos 8, abre Romanos cualquiera. 8. Entonces, permítame. 21. No, y algunas veces yo le digo, cuando él me dice, yo quisiese que se convirtiera, que hubiese más conversiones, o cuando él, como dice que hay alguna persona que no se ha convertido, y un día le hice la broma, te voy a pedir a Amazon un hisopo que abra los oídos espirituales, le digo yo, pero porque uno quisiera que todos escucharan la palabra y que todos pudieran gozarse de lo que nosotros nos estamos Oiga lo que pasando. dice Romanos 8, 28 en adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Y después dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y por eso dice Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, y hay un mar de versículos que sigue hablando de esto. Entonces, realmente, amados, nosotros no podemos dar vida. Le hemos dado física a nuestros hijos, ¿verdad? Pero inclusive ahí tiene mucho que ver Dios. Entonces, Dios es el que tiene vida eterna y es el único que la puede dar. Debe afirmarse de que cuando el Hijo se hizo hombre, entregó voluntariamente el uso independiente de sus atributos divinos. O sea, él decidió no utilizar su poder. Entonces, pero el Padre le concedió autoridad para dar vida física y espiritual. Como él dio vida física, él resucitó muertos en su ministerio, él sanó enfermos, él dio vida a piernas que dice la Escritura que pendían, ¿verdad? Que estaban muertas, manos que estaban secas. Así el Señor Jesucristo dio vida. Resucitó a la hija de Jairo. Correcto. Entonces, dio vida física y espiritual, aún con la condescendencia autoimpuesta de su ministerio terrenal. Es decir, aunque él se había autolimitado, él pudo dar vida, ¿verdad? Amén. Y vamos al propósito. Entonces vamos al punto 3, que es el último que vamos a ver ahora. Entonces hemos visto ahora las personas, ¿verdad? Que a quienes se dirige la resurrección. Hemos visto el poder, a través de qué poder son levantados y el propósito de la resurrección. En Juan capítulo 5, versículo 25, la segunda parte dice, y los que la oyeren vivirán, hablando de la voz de Dios, ¿verdad? Quienes experimenten la resurrección espiritual recibirán vida eterna abundante. El ladrón, y nos dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Amén, así es. Por supuesto, el Señor, sí. Por supuesto, el Señor no estaba enseñando que todo el que oiga la presentación del Evangelio se salvará. Es lo que acabamos de estar hablando.
Que con no todos los que eternidad. escuchan, que no todos los que están, aún las personas que son simpáticas, les simpatiza el evangelio, no necesariamente se van a Son salvar. llamados. Son solo los que la oyeren en el sentido de una fe y obediencia verdaderas al evangelio, quienes vivirán. O sea que nos está haciendo énfasis que solo nos pone dos como condicionantes, que es la fe y la obediencia. Pero es que más que condicionante, la fe definitivamente, ¿verdad? Pero la obediencia es un Tiene resultado que de ir la fe, unido con ¿verdad? la Es fe. es un resultado de la fe. Y esa es la identificación de las personas que han nacido de nuevo. Y que van a ser quienes vivirán, dicen los que oyeron esa palabra, vivirán. En otras palabras, quienes hayan oído para salvación responderán en arrepentimiento y fe. Esa es otra de las manifestaciones. Y la palabra de Dios nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto lo declaró Jesús. En Juan 10, En 27, Juan 10, ¿verdad? 27. A Pilatos afirmó: todo aquel que es de la verdad, oye mi mi voz. Amén. Oiga esa aseveración, ¿verdad? Afirmación. Todo aquel que es de la verdad. O sea, todo aquello que pertenece al llamado de Dios, oye mi voz. Hay gente que no la escucha, hermano. Y lo peor que hay gente que es muy buena persona que no escucha la voz de Dios. Amén. En la carta del Señor a las iglesias en el Apocalipsis, cada una termina con la exhortación: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa declaración identifica a los creyentes como ellos, como aquellos, que tienen la facultad y el deber espiritual de responder a la revelación divina. En contraste, los perdidos no oyen la voz de Cristo para salvación, no la entienden ni la obedecen. Por lo tanto, no vivirán espiritualmente. Se ha fijado, ¿verdad? El pastor Bruno utiliza mucho esta porción. El que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no tiene oídos espirituales no puede oír. Difícilmente. ¿Verdad? Así es. Ok, mis queridos hermanos. Hasta ahí llegamos este día, ¿verdad? Yo sé que el esfuerzo es grande, pero también yo sé que si nosotros logramos pues entender un poquito esto, ponerle interés a esto, yo sé que vamos a tener una vida más segura, más quieta en cuanto a las cosas que pasen, porque sabremos que todo lo que está pasando es temporal y que lo principal de nuestra vida está resuelto: nuestra resurrección. Amén. Y eso, el saber cuál es nuestro destino, que muchos le dicen: ay, usted cuando muera, ay, solo Dios sabe. Sí. Entonces nosotros ya no podemos declarar esas palabras, decir esas palabras, sino que nosotros ya tenemos la seguridad para dónde vamos. Fíjense que esto dice, ¿alguien me preguntará? Viene la hora, dijo el Señor, y ahora es. Viene la hora. Cuando escuchamos la voz de Dios, y también viene la hora cuando nuestros cuerpos van a ser transformados. Amén. Noten que hemos visto prácticamente solo la resurrección de los que hemos creído. Hemos hablado así un par de tips de la resurrección de aquellos que no han creído, ¿verdad? Que la Biblia llama como la segunda resurrección o la segunda muerte. Hay una pregunta ahí, hermano José o la hermana Kenia, no sé. Hermana Kenia. Sí, referente a eso, porque como aquí habla de que los impíos van a morir carnalmente y espiritualmente, ¿verdad? Y así como nosotros, o sea, yo entiendo que ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Entonces los impíos van a estar muertos espiritualmente y carnalmente. Ahora, entonces no van al infierno cuando mueren. Oh, no, ahí quizás me he dado a entender, no me da a entender bien. O sea, el ser no muere, ¿sí? El cuerpo muere. El alma es inmortal. Cuando sea un alma impía o un alma creyente, no van a morir.
Entonces, cuando un impío muere, inmediatamente su cuerpo pasa, bueno, su cuerpo pasa al cementerio, ¿verdad? Pero su alma va a la condenación. Entonces, eterna. Entonces, ¿por qué eterna? Porque de ahí solo lo van a sacar, van a resucitar, le van a dar cuerpos nuevos para enfrentar el juicio del gran trono blanco, y de ahí va a ser trasladado al lago de fuego y azufre, eternamente. O sea, entonces ellos, pero muerte espiritual, cuando la Biblia habla de muerte espiritual, habla de la condenación, no de la no existencia. ¿Verdad? Entonces ellos van a morir, su cuerpo morirá, pero su alma va a pasar a condenación. A eso se refiere. ¿Verdad? Y de ahí solo van a ser sacados en la segunda resurrección. Por eso es que Apocalipsis dice, bienaventurado el que no tiene parte en la segunda resurrección. Eso es. ¿Se comprende o no se comprende? Sí. Sí. Ok, bueno. Quizás ha estado pesado el material o el trabajo estuvo Mucho pesado, contenido. ¿verdad? Oye, mucho contenido, pues, bueno, quizás, no sé. Está muy compacto. Entonces, pero espero en el Señor que esto ahí queda grabado, ¿verdad? Entonces, para cualquier consulta, ahí está. Ahora incluimos menos letras, ¿verdad? Primero porque es más sencillo hacerlo así, pero ahí está la voz, ahí está la lectura y las opiniones para cuando ustedes lo quieran volver a ver. Y las citas bíblicas. Ok, ahora el detalle es que puede que no lo vuelvan a ver, pero ustedes ya lo oyeron. Entonces, tienen que aprenderlo. Tienen que aprenderlo, tienen que creerlo. Eso, el saber que ya tenemos resueltas nuestros mayores problemas, eso nos da paz. Y todo lo demás, pues viene, como dice el Señor, por añadir. Amén. Ok. Bueno, amados hermanos, ¿alguna pregunta más o alguien quiere hacer algún comentario? ¿No? No, Ok. Espérame, aquí vamos a detener en este momento la clase.